En un vuelo tranquilo, cuando de repente se pierde todo contacto y el avión simplemente desaparece. Este es el misterioso caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines, uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. El 8 de marzo de 2014, el Boeing 777-200 despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, llevando a bordo 239 almas. Pero en algún lugar sobre el mar de China Meridional desapareció sin dejar rastro. La búsqueda desesperada que siguió y las innumerables teorías que han surgido desde entonces intrigan al mundo. Hasta el día de hoy. ¿Qué pasó realmente con el MH370? ¿Fue una falla técnica, un acto de terrorismo o hay fuerzas más oscuras en juego? Quédate con nosotros hasta el final, porque cada detalle cuenta y puede cambiar todo lo que piensas sobre este misterio. La noche de la desaparición todo parecía normal en el vuelo MH370. Con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, el avión despegó de Kuala Lumpur a las 12:41 hora local con destino a Pekín. La tripulación estaba formada por profesionales experimentados, entre ellos el capitán Zahari Ahmad Shah, con más de 18.000 horas de vuelo. Pero a la 1:19, mientras el avión se preparaba para entrar en el espacio aéreo vietnamita, se produjo el último contacto. Buenas noches, Malasia 370. Este fue el último mensaje transmitido por la cabina antes de la desaparición. A partir de entonces, el vuelo 370 simplemente desapareció de los radares civiles. La última ubicación conocida indicó que el avión se encontraba sobre el mar de China Meridional, pero luego desapareció sin emitir señales de socorro, sin ningún indicio de problemas. Las autoridades iniciaron inmediatamente una vasta operación de búsqueda y rescate, movilizando recursos de varios países. Pero con cada hora que pasaba, la angustia aumentaba y la zona de búsqueda se ampliaba, cubriendo miles de kilómetros cuadrados de océano. Al principio, los equipos de rescate centraron su búsqueda en las aguas entre Malasia y Vietnam. Se movilizaron satélites, barcos y aviones, rastreando la zona en busca de pistas. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y no había señales del Boeing 777. La ausencia de escombros flotantes, señales de radio o cualquier evidencia contundente solo aumentó el misterio. Era como si el avión se lo hubiera tragado el mar sin dejar rastro. A medida que continuaba la búsqueda, las investigaciones iniciales comenzaron a examinar de cerca el plan de vuelo y los sistemas de comunicaciones del MH370. Las autoridades revisaron datos de radar, conversaciones de radio y registros de mantenimiento, tratando de encontrar anomalías. Sin embargo, la falta de pistas tangibles ha dado lugar a varias teorías. Algunos creían en un fallo catastrófico que habría destruido el avión rápidamente. Otros sugirieron un acto deliberado por parte de la tripulación o de un pasajero. Las preguntas se multiplicaron, pero las respuestas siguieron siendo evasivas. Con el tiempo, la zona de búsqueda se amplió para incluir el Océano Índico, después de que el análisis de datos sugiriera que el avión pudo haberse desviado drásticamente de su ruta original. La frustración y la desesperación crecían entre las familias de las víctimas y el público mundial a medida que el misterio del vuelo MH370 seguía profundizándose. Y es entonces cuando comienzan a formarse teorías, algunas plausibles, otras extraordinarias, pero todas buscando responder a la pregunta: ¿qué pasó realmente con el vuelo 370 de Malaysia Airlines? Deja tu comentario de lo que crees que realmente pasó. La respuesta inmediata a la desaparición del vuelo MH370 fue una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate jamás emprendidas. En las primeras horas después del último contacto, se enviaron barcos y aviones de naciones vecinas para barrer la zona del mar de China Meridional donde el avión fue visto por última vez. El objetivo era encontrar cualquier rastro que pudiera indicar el paradero del Boeing 777, pero las vastas y profundas aguas presentaban un desafío colosal. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente, utilizando todas las tecnologías disponibles, desde sonares hasta satélites, pero los primeros días fueron infructuosos. Ante la falta de resultados en las zonas inicialmente investigadas, la zona de búsqueda tuvo que ampliarse drásticamente. Esto incluía partes del Océano Índico, según datos satelitales que sugerían que el avión pudo haber estado volando durante varias horas después del último contacto. Las búsquedas cubrían ahora una vasta zona, equivalente al tamaño de Europa. Buques de guerra, aviones de patrulla marítima e incluso submarinos participaron en un intento desesperado por localizar restos o señales del avión desaparecido. La tecnología de seguimiento por satélite jugó un papel crucial en esta fase. Los datos de los satélites Inmarsat revelaron una serie de pins automáticos intercambiados entre el avión y un satélite en órbita. Estos pins, que continuaron durante horas después de que desapareciera el radar civil, sugirieron que el avión todavía estaba en vuelo pero no proporcionaron una ubicación precisa. En cambio, los datos indicaron posibles arcos de ruta que se extienden desde Kazajstán en el norte hasta el sur profundo del Océano Índico.
La interpretación de estos datos se convirtió en la base para posteriores operaciones de búsqueda. A medida que continuaba la búsqueda, surgieron informes de avistamientos y pistas falsas. Se encontraron varios restos del avión en diferentes partes del Océano Índico, pero la mayoría de ellos no estaban relacionados con el vuelo MH370. A menudo surgieron esperanzas que luego volvieron a desvanecerse. Sin embargo, en los años siguientes comenzaron a encontrarse partes del avión, incluido un ala conocida como flaperón, que fue descubierta en la isla Reunión, en el Océano Índico Occidental. Este descubrimiento fue una prueba crucial que confirmó que el avión se había estrellado en algún lugar del Océano Índico. La investigación inicial también se centró en gran medida en los datos de comunicaciones. Un análisis detallado de los registros de radar reveló que el MH370 se había desviado de su ruta planificada, realizando una serie de cambios de dirección antes de desaparecer por completo de los radares militares de Malasia. Este comportamiento inusual generó muchas preguntas sobre lo que pudo haber sucedido en la cabina. Además, la interrupción de las señales de comunicación y el apagado manual del transpondedor indicaron que alguien a bordo podría haber desactivado deliberadamente los sistemas de seguimiento, lo que aumentó aún más el misterio. A medida que las búsquedas avanzaban sin resultados concluyentes, comenzaron a tomar forma teorías oficiales que intentaban explicar la desaparición del vuelo MH370. La primera hipótesis considerada fue un fallo técnico. El Boeing 777-200ER era conocido por su fiabilidad, pero ningún avión es inmune a los fallos. Los investigadores consideraron la posibilidad de que se hubiera producido una falla catastrófica, como un incendio a bordo o una despresurización repentina. Estas situaciones podrían haber incapacitado a la tripulación y a los pasajeros, dejando el avión en piloto automático hasta quedarse sin combustible y estrellarse en el océano. Sin embargo, la falta de escombros y señales de emergencia desafió esta teoría. Otra teoría oficial sugerida fue el error humano. Las investigaciones profundizaron en la historia de la tripulación, especialmente del capitán Zaharia Matsa. Con más de 18.000 horas de vuelo, Zaharia era un piloto experimentado, pero los investigadores examinaron su vida personal y profesional en busca de signos de posibles problemas. Aunque no hubo evidencia clara de comportamiento inapropiado o intenciones suicidas, no se descartó por completo la posibilidad de una acción deliberada por parte del piloto. Además, el análisis de los datos del radar mostró que el avión realizó una serie de cambios de rumbo que podrían indicar una acción humana intencional. Las autoridades también investigaron la hipótesis del secuestro. La desaparición del vuelo MH370, sin comunicaciones de emergencia, generó especulaciones de que terroristas podrían haber tomado el control del avión. Sin embargo, la falta de reclamaciones de responsabilidad por parte de algún grupo terrorista y la ausencia de pruebas concretas han hecho que esta teoría sea difícil de respaldar. Los investigadores comprobaron los antecedentes de los pasajeros y la tripulación, pero no encontraron pruebas de participación en actividades terroristas. Aún así, la hipótesis del secuestro seguía siendo una posibilidad intrigante. Además de las fallas técnicas y los errores humanos, otra teoría oficial considerada fue el repentino evento de salud. Esto podría incluir un infarto o un derrame cerebral sufrido por uno de los pilotos, incapacitándolo e impidiendo la comunicación con los controladores aéreos. Si bien esta teoría también podría explicar la falta de comunicación y los cambios de rumbo, no podría justificar completamente el apagado manual de los sistemas de seguimiento del avión. La complejidad del caso y la ausencia de una causa directa o evidente mantuvieron esta teoría como una entre muchas. Con el tiempo, la teoría del encubrimiento del gobierno ganó fuerza entre algunos investigadores y el público. Hubo sugerencias de que ciertos gobiernos podrían estar ocultando información crítica sobre la desaparición del MH370. Las razones para tal encubrimiento variaron, desde evitar el pánico público hasta proteger operaciones militares encubiertas en la región. Esta teoría, aunque atractiva para los teóricos de la conspiración, carecía de pruebas sustanciales y era ampliamente considerada especulativa. A pesar de las múltiples teorías oficiales, ninguna de ellas ha logrado dar una respuesta definitiva al enigma del MH370. La falta de pruebas concretas y el vasto océano donde posiblemente se encontraban esparcidos los restos continuaron desafiando a los investigadores. Pero con el misterio aún vivo, comenzaron a surgir teorías de conspiración que ofrecían explicaciones alternativas que iban desde plausibles hasta fantásticas. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo. Y vámonos. Mientras las teorías oficiales luchaban por proporcionar respuestas concluyentes, el vacío de información se llenó rápidamente con teorías de conspiración. Uno de los más populares fue la interferencia externa. Esta teoría sugería que el vuelo MH370 podría haber sido secuestrado o derribado por una fuerza externa. Algunos especularon que agentes extranjeros podrían haber tomado el control del avión,
quizás redirigiéndolo a una ubicación desconocida. Otros sugirieron la posibilidad de un ataque militar no declarado, en el que el avión podría haber sido derribado accidentalmente o como parte de una operación encubierta. Si bien eran intrigantes, estas teorías carecían de pruebas concretas y a menudo se basaban en especulaciones e informes no verificables. Otra teoría de la conspiración ampliamente discutida fue la del encubrimiento del gobierno. Según esta teoría, uno o más gobiernos estarían ocultando información crucial sobre el destino del MH370. Algunos teóricos creían que el avión había sido redirigido a una base secreta, como la famosa Área 51 en Estados Unidos, para ser estudiado o utilizado en operaciones clandestinas. Otros sugirieron que el avión podría haber estado involucrado en el transporte de carga sensible o peligrosa, lo que llevó a las autoridades a encubrir el incidente para evitar un escándalo internacional. A pesar de su popularidad, esta teoría también carecía de pruebas sustanciales. La teoría de una desviación intencional del rumbo por parte del capitán Zaharie Ahmad Shah también ganó fuerza. Algunos teóricos creían que Zaharie había planeado meticulosamente la desaparición del avión, tal vez por motivos personales o políticos. El análisis de su simulador de vuelo en casa reveló rutas similares a las que podría haber seguido el MH370 tras desaparecer de los radares. Esto llevó a especular que el capitán pudo haber llevado a cabo un acto de homicidio suicida, llevando el avión a un lugar remoto en el Océano Índico donde nunca sería encontrado. Sin embargo, esta teoría fue muy controvertida y planteó muchas cuestiones éticas y prácticas sobre las motivaciones del piloto. La teoría de la interferencia electrónica o la piratería también ha surgido como una posibilidad intrigante. Dado que la aviación moderna depende cada vez más de sistemas electrónicos avanzados, algunos han sugerido que los piratas informáticos podrían haber tomado el control remoto del MH370. Esta teoría proponía que los sistemas de navegación y comunicaciones de la aeronave podrían haberse visto comprometidos, redirigiendo el avión hacia una ruta desconocida. Aunque la idea del hackeo había sido explorada por expertos, la complejidad técnica involucrada y la falta de precedentes hacían que esta teoría fuera difícil de probar. Finalmente, una de las teorías más fantásticas involucraba la abducción extraterrestre. Para algunos, la inexplicable desaparición del MH370 solo podría explicarse por una intervención extraterrestre. Esta teoría, popular entre los aficionados a los ovnis, sugería que el avión y sus ocupantes podrían haber sido capturados por una nave extraterrestre. La tecnología y las comunicaciones han desempeñado un papel fundamental a la hora de intentar resolver el misterio del vuelo MH370. Poco después de la pérdida de contacto con el avión, los satélites de seguimiento se convirtieron en herramientas esenciales en la búsqueda de pistas. Los datos satelitales proporcionados por Inmarsat revelaron que, aunque los sistemas de comunicaciones del avión estaban apagados, seguía enviando pins automáticos a un satélite. Estos pins eran como señales de vida, indicando que el avión todavía estaba en vuelo, pero sin proporcionar una ubicación exacta. El análisis de estos datos llevó a los investigadores a delinear posibles arcos de ruta que cubrían vastas áreas del Océano Índico, guiando las operaciones de búsqueda posteriores. Sin embargo, la pregunta más intrigante era por qué habían desaparecido las señales de comunicaciones del MH370. El transpondedor del avión, responsable de transmitir su posición a los controladores aéreos, fue apagado manualmente, interrumpiendo la transmisión de datos cruciales. Además, también se desactivó el sistema de comunicaciones por satélite ACARS, Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Estas acciones sugirieron una intervención humana deliberada, lo que aumentó las especulaciones sobre un secuestro o una acción intencional por parte de la tripulación. La investigación se centró en comprender el motivo del cierre de estos sistemas y quiénes podrían estar detrás. La ausencia de comunicación de emergencia fue otro factor desconcertante. Normalmente, en situaciones de crisis, los pilotos tienen tiempo para enviar una llamada de socorro. En el caso del MH370, no hubo transmisión de emergencia, lo que generó dudas sobre lo repentino y la naturaleza del evento que condujo a su desaparición. Los investigadores analizaron las grabaciones de voz de la cabina y los datos de vuelo en busca de cualquier indicio de estrés o conflicto, pero encontraron poco que pudiera explicar la falta de comunicación. Esto se sumó aún más al misterio que rodea la repentina y silenciosa desaparición del avión. Si bien el análisis de los datos satelitales ayudó a delimitar posibles áreas de búsqueda, los restos encontrados proporcionaron algunas de las pocas pistas físicas sobre el destino del MH370. Partes del avión, incluido un flaperón, fueron encontradas en playas lejanas del Océano Índico, lo que confirma que el avión se había estrellado en algún lugar de esa vasta región. Sin embargo, la dispersión de los restos y la falta de una ubicación específica dificultaron aún más la búsqueda. Cada pieza encontrada fue analizada detalladamente, intentando reconstruir lo que pudo haber ocurrido durante los momentos finales del vuelo.
Los avances tecnológicos también han planteado dudas sobre futuras operaciones de búsqueda y rescate. La desaparición del MH370 puso de relieve la necesidad de sistemas de seguimiento en tiempo real más robustos para los aviones comerciales. Las propuestas incluyeron el uso de la transmisión continua de datos de vuelo vía satélite y mejoras en los sistemas de comunicaciones de emergencia. Estos avances tenían como objetivo evitar que un misterio como el MH370 volviera a ocurrir, asegurando que los aviones no pudieran simplemente desaparecer sin dejar rastro. En el transcurso de la investigación, surgieron numerosos informes de avistamientos y pistas falsas, cada uno de los cuales prometía resolver el enigma del MH370, pero a menudo conducía a una mayor frustración. Poco después de la desaparición, surgieron varios informes sobre restos vistos en el mar, pero investigaciones posteriores revelaron que la mayoría de estos avistamientos no estaban relacionados con el avión desaparecido. Desde boyas de pesca hasta desechos marinos, cada descubrimiento inicial trajo una esperanza renovada que rápidamente se disipó con un análisis detallado. Uno de los primeros informes significativos provino de un equipo de búsqueda australiano que localizó objetos flotantes en el Océano Índico. Las imágenes de satélite mostraban grandes trozos de escombros que parecían prometedores, pero cuando los rescatistas llegaron al lugar, descubrieron que se trataba simplemente de desechos marinos comunes y corrientes. Este patrón se repitió varias veces, con equipos de búsqueda investigando avistamientos que, desafortunadamente, no condujeron a ninguna pista nueva sobre el paradero del MH370. El descubrimiento de los restos del naufragio en la isla de la Reunión en julio de 2015 supuso un rayo de esperanza y un avance significativo en la investigación. Se confirmó que el flaperón encontrado era parte del MH370, y este descubrimiento fue crucial para confirmar que el avión se había estrellado en el Océano Índico. Sin embargo, a pesar de la importancia de este descubrimiento, la ubicación específica del resto del avión seguía siendo un misterio. El análisis de flaperón no proporcionó información suficiente para determinar la causa del accidente ni la ubicación exacta del lugar del impacto. Continuaron llegando informes de avistamientos de restos del avión desde varias partes del mundo. En marzo de 2016, se confirmó que fragmentos de metal encontrados frente a la costa de Mozambique formaban parte del MH370. Asimismo, se han encontrado piezas adicionales en Madagascar y Mauricio. Cada nuevo descubrimiento fue analizado meticulosamente, con la esperanza de reunir más piezas del rompecabezas, pero aún faltaba una imagen completa. Estos descubrimientos demostraron que los restos del avión estaban esparcidos en una amplia zona, lo que complicó aún más la búsqueda. El impacto emocional y psicológico de la desaparición del MH370 en las familias de las víctimas y el equipo de investigación fue profundo y devastador. Para los familiares, la falta de respuestas claras y la continua incertidumbre causaron un sufrimiento indescriptible. Sin restos confirmados ni cuerpos recuperados, muchos se aferraban a la esperanza de que sus seres queridos todavía estuvieran vivos. Esta esperanza, aunque comprensible, también trajo un dolor persistente, ya que la falta de cierre hizo imposible comenzar el proceso de duelo. Las familias de las víctimas se organizaron en grupos de apoyo, tratando de encontrar consuelo y solidaridad entre sí. Muchos de ellos viajaron a Malasia y a los sitios de búsqueda, con la esperanza de obtener más información directamente de las autoridades. La frustración por la falta de avances en las investigaciones y la aparente falta de transparencia por parte de los gobiernos involucrados intensificaron su sufrimiento. Se realizaron protestas y manifestaciones exigiendo respuestas y una búsqueda más efectiva del avión desaparecido. Los medios de comunicación jugaron un doble papel en este drama emocional. Si bien la cobertura constante mantuvo la desaparición del MH370 en la conciencia pública, también sometió a los familiares a un escrutinio incesante. Las especulaciones y teorías de conspiración que aparecían con frecuencia en los medios agregaron más estrés e incertidumbre a una situación ya traumática. Las entrevistas y los informes sensacionalistas a veces exploraban el sufrimiento de los miembros de la familia, exacerbando aún más su dolor. Para el equipo de investigación, la desaparición del MH370 representó un desafío técnico y emocional sin precedentes. Los investigadores, muchos de los cuales eran veteranos con décadas de experiencia, enfrentaron una inmensa presión para resolver el caso. La falta de pruebas concretas y la inmensidad de la zona de búsqueda dificultaron enormemente su trabajo. La necesidad constante de revisar teorías y datos, muchas veces sin resultados tangibles, generó un sentimiento de frustración e impotencia entre los profesionales involucrados. La desaparición del MH370 tuvo un profundo impacto en la industria de la aviación y en las futuras operaciones de búsqueda y rescate, lo que provocó varios cambios y mejoras importantes. Una de las áreas más afectadas fue la tecnología de seguimiento y monitoreo de aeronaves. Antes de su desaparición,
Los aviones comerciales dependían de transpondedores y comunicaciones por radio para transmitir su ubicación a los controladores de tráfico aéreo. Sin embargo, el MH370 demostró que estos sistemas podían desactivarse manualmente, dejando al avión prácticamente invisible. Como resultado, la industria de la aviación ha comenzado a implementar sistemas de seguimiento satelital en tiempo real, asegurando que las aeronaves puedan ser monitoreadas continuamente independientemente de la ubicación o las condiciones de comunicaciones. La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, ha introducido nuevas regulaciones que exigen que todos los aviones comerciales estén equipados con sistemas de seguimiento que envíen datos de posición cada 15 minutos, o cada minuto en situaciones de emergencia. Esta medida tiene como objetivo evitar que se repita el misterio del MH370, permitiendo una respuesta más rápida y precisa en caso de una desviación del rumbo o una emergencia. Además, la OASI recomendó el uso de sistemas de transmisión automática, que no pueden desactivarse manualmente, asegurando que se mantenga un seguimiento continuo. Pero dime, ¿qué opinas de esta teoría? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna teoría de conspiración. Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna teoría de conspiración. Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte